Pregunto, Sí. eh, ¿hablaron con esta chica para ver si llegaban a un acuerdo o simplemente dijo no quiero compartir y se acabó el asunto? No, no nos molestó. Tenemos 30 y pico de estudiantes y era solo por el respeto de decir, mira, yo voy a usar, capaz que pongo un audio tuyo, capaz que uso la idea. Eh, Simplemente lo que podemos hacer es capaz que camuflar algún tipo de información, pero sabemos que no puede usar. ¿Vieron como yo usaba para sus videos finales una partecita de los audios de ustedes y con eso elaboré? No Sí, sí, podría usar un sí, 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 audio sí. tal cual está, pero siempre De ella. podemos, somos personajes los que vamos hablando ahí, uno podría camuflarlo, pero una cosa es saber que puedo hacer uso textual, tanto sea escrito como imagen. Por ejemplo, una chica, algo también reinteresante, ¿vieron el formato en que entregamos las clases, que tiene un formato muy pintoresco, que eso lo edita Marce? Yo a veces lo ayudo, pero el genio es Marce, haciendo todo muy de onda Marvel, de ahí vienen Marcel Studien, Tipo cómic. cómics. Hay una chica que contesta poniendo sus caritas y hoy esto no me va a salir, y contesta las preguntas con un poco de esa estética. Eso es un laburo tremendo. Y entonces Masa. también, sí, sí, era re sorprendente. Y más allá de lo matemático, si estuviera bien o mal, le llevó un laburazo, porque sabemos el laburo que llega. Entonces ahí también pedimos permiso. ¿Puedo hacer uso? Porque cuando ponemos a un supuesto estudiante que hable, qué sé yo, podríamos usar las caritas de ella y valorando también su producción. Pero bueno, ella no tuvo problema, obvio, pero te pasan esas cosas. O por ejemplo, otro grupo en física le pidió, mirá, yo quiero algo académico, quiero un texto plano, a mí me confunde. Bueno, y uno pensaba que era una super ayuda ese tipo de tecnología para Tají. Y uno después negocia, pero con la propiedad Es intelectual verdad. de cada uno, como decía Lu, vos podés no estar de acuerdo. Y eso hay que negociarlo porque no está legislado y no se sabe hasta dónde uno, digamos, puede intimidar o puede meterse en la propiedad privada, que no pasa cuando vamos a las instituciones, porque la institución nos da el medio para trabajar. Yo no invado y nadie invade el espacio de otro, es un espacio de común acuerdo en donde todos llegamos. Y ahora eso no estaba pasando. Entonces yo sé que los que estamos acá, que no prendemos la cámara entre nosotros, es porque no nos da la conectividad para prenderla. Pero a veces podría ocurrir que alguien diga, yo no quiero, como Ale, que lo ponemos, que ejemplo, bueno, pongan su carita en la foto, qué sé yo, para conocerlos al principio. Y Ale podría haberme dicho, que Ale lo perseguimos de vago, pero podría haberme dicho, yo no quiero exponer mi cara en un chat, yo no quiero compartir, por eso me parece el Telegram Yo se los bueno. dije, yo se los dije, porque mi problema no es compartir mi cara Ya con ustedes, mi problema sé, es que yo tengo pero todas las cuentas vigiladas. Obligaron, me siento obligado. no, él porque va, después lo usa el Telegram para cosas turbias, pero no, no digamos. Te sugiero la película Eliminar Amigo, Ale, que ahora está en Netflix para el momento, para que lo veas. Es tremenda. La 2 sobre todo. Que ves la película a través de la pantalla, así como estamos nosotros. Es vieja además y es reactual. Pero lo que me refiero es que uno, cosas que pone como condiciones, ponga su cara, manden un videíto, porque es la forma de comunicarnos, quiero conectar. Si alguien se parara en la postura de que no puede, no está, no sabemos hasta dónde se puede uno presionar o no, porque estás en un límite muy finito que recién ahora la gente se está preguntando o legislando. Es interesante porque la institución, escuela, académica está resignificándose y físicamente no es ningún lugar. Sí, es más bien simbólico el espacio que no. Leslie, Yo no prendo la cámara por conectividad directamente. sí, sí, Pero por eso sabemos acá, o sea, eso nos pasa, pero en otros lugares no. Y hay que ver claro, hasta qué punto yo podría o no obligar, o esto, decir,
¿están de acuerdo todos con que yo grabe? Ahora Zoom te avisa, antes no te avisaba. Bueno, yo podría Sí. grabar todo lo que pasa en mi computadora sin que ustedes se enteren, pero podría tener problemas si yo con eso hago algo público, ¿no? Y una consulta, me generó dudita. ¿Y eso, educación ahora está poniendo como esos requerimientos? se están hablando desde las instituciones, por ejemplo, las universidades que Mira. son autónomas tienen que reelaborar sus reglamentos. Desde los institutos terciarios siempre tenemos el Ministerio de Educación provincial por arriba que debería rever o dar lineamientos, pero por ejemplo en Bolsón, que hay como un funcionamiento más de equipo, en Chubut no pasa por ahí tanto eso. En los consejos donde se juntan los consejeros se trató bastante también el tema. No hay acuerdos todavía determinantes de qué hacer, pero es una problemática nueva que empieza a pasar y hay que empezar a trabajar, que antes no se había ocurrido porque no había necesidad de legislar esas cosas. Es como cuando en algún momento hubo que legislar el uso del celular. Celular sí, celular no. Hubo provincias que lo prohibieron en nivel medio, otras que no, otras que lo prohibieron y después volvieron para atrás, otros que pusieron, bueno, el uso educativo, hay que definir qué es un uso educativo. Eso pasa todo el tiempo con las tecnologías, más allá de lo que decía después un docente en particular. Hay un amparo de leyes por arriba, bueno, que por ahí Lulo puede explicar mejor que no, que digamos, uno podría decidir en mi clase no se usa, pero no estoy haciendo nada en contra de la normativa. No podría decir en mi clase sí se usa si tengo una normativa provincial, por ejemplo, que lo prohíbe, como pasó, me acuerdo que en Buenos Aires fue claro en un momento eso. Perdón, estoy haciendo otra clase, pero... No, Bueno, pero está bueno. Está a mí bueno, me está bueno, resulta re no, para nada. interesante, igualmente. No, porque me llamó la atención Porque y es como, estuve averiguando esto de dónde venía esto de Zoom. Ah, y a mí me tengo... reinteresa esto porque es como que nosotros vivimos el antes, bueno, yo no hace tanto salí de la secundaria, entonces sé lo que es el antes del lado de estudiante, pero ahora estoy viendo como un después que está cambiando y que cambia las normativas por ende y me gusta entenderlas también de por qué todo el tiempo se van modificando, creo que es necesario. Por eso iba la preguntita. Me Sí. resulta interesante. ¿Y hay algo para Ale que está con COVID que puede mejorarle su existencia? Actualicen WhatsApp, que ya se pueden escuchar los audios por 1,5 y por 2. ¿Lo sabían? Sí, Ay, sí, sí. sí, sí. Eso es para Ale. Ale es un niño que no escucha audios, porque son lentos y largos. Son como 35 Actualicen sus para el nivel. WhatsApp. Yo ahora a mi viejo lo puedo escuchar en un ratito, hay veces que no podía, pero muy largo, lo soy muy lentos. Bueno, arrancamos. Ahora sí. Lu, yo ya te permití compartir pantalla por si querés. Buenísimo. Dale, antes de eso, quería consultarles si habían podido leer el texto de Norma Sí, Paglianiti. Sí, estuvo genial. Sí, Lo leí. Sí, sí, a mí me Muy gustó interesante. mucho. Sí, sí. buenísimo. Bueno, la idea ahora es que ibas a decir algo, Iván. Lo leí hasta las referencias. Quise encarar las referencias, pero me resultaron medias envolantes y lo dejé ahí. Está bien, Ah, igual hay pasa cosas lo mismo, de las las referencias que yo referencias iba a no las leí. tomar. No hay problema. Suele pasar con las referencias. Encima, esta tiene referencias largas. Largas, digamos. sí, muy largas. No hay problema. Igual hay algunas cosas de las referencias que las voy a tomar porque son importantes, pero tampoco pasa nada si no las leyeron, digamos. No, Así que, igual tengo el texto acá al Algunas lado. eran interesantes porque contextualizaban. claro, exacto. Servían para eso, ¿no? Para contextualizar algunas cuestiones. Me pasó otra cosa que estaba leyendo y me resultaba interesante ir a ver la referencia, pero cuando vi la referencia dije, uy, es abrumó. re larga. Y dije, bueno, las leo después, porque estaba con tiempo limitado para hacer otras actividades, entonces dije, bueno, las leo después. Entonces me quedó colgado ahí eso. No hay problema, no hay problema. Después, si les interesa, van, no pasa nada.
Y después yo Ok, les había ok. dado otro texto que era el de Puelles de Benítez, que era optativo, en realidad no era obligatorio, se los di por si a alguien le interesaba profundizar un poco más en algunas cuestiones. Estaba el de Puelles Benítez, pero que no era obligatorio. Así que por eso Capaz vamos que lo leo a... después. No hay problema. Por eso ahora vamos a trabajar con el texto de Norma Paviglianiti. Ahora voy a compartir sí, la pantalla. La idea es armar una presentación, también un poco... Bueno, como saben, con Patri estamos trabajando de manera integrada, entonces la idea era, bueno, ahora vamos a trabajar, o sea, más allá digamos, del contenido del texto en sí, esto de armar presentaciones, y ustedes van a tener que hacer después, su actividad va a ser de tener que hacer una presentación con otros temas que les vamos a dar para que hagan, ¿sí? Pero bueno, así también presten atención a esto. Voy a compartirles, a ver desde dónde, desde el Canva. Porque tengo, ya que estamos ahí. ¿La ven? Cargando. Ahora sí. Bien. Sí. A ver, esperen un cachitín que voy a... Acá. Profe, Ustedes los después la tengo... presentación la van a subir a Classroom. Sí, porque está en PDF descargada ya, así que también, en realidad sí, la subimos al Classroom, sí que no hay problema. Cuando subimos la clase, la clase 5, que es donde les vamos a dar las consignas de la actividad de presentación con los temas, ahí también subimos esta presentación para que ustedes la tengan. Joya, listo. Gracias. De nada. Bueno. Además de ver el contenido, fíjense cómo está armado, cómo está armada la presentación en cuanto a estética, ¿sí? Intenten hacer las dos miradas, porque también les sirve como ejemplos de presentaciones. Ok. Bien, bueno, yo trabajé con el Canva, ¿sí? Después, bueno, Patri les va a dar cuando armemos la clase, les va a dar las indicaciones también y les va a explicar con qué otros programas pueden trabajar. Bueno, en primer lugar, este texto, El derecho a la educación, una construcción histórica polémica, de Norma Paviglianiti, es un texto del año 1993, así que también hay algunas cuestiones que aparecen ahí que están medias desactualizadas, sobre todo cuando la última parte del texto, pero más allá de que sea un texto viejo, ya podemos decir, para mí es como un clásico dentro de lo que es la política educativa argentina, ¿sí? Ella ya falleció hace unos años, y fue la titular de cátedra de política educacional de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Escribió numerosos textos, artículos, libros sobre política educativa. Es una referente dentro del campo de la política educativa. Y bueno, digamos, la idea de seguir trabajando por el momento, o sea, ya todos los días lo sigo eligiendo el texto porque plantea algunas cuestiones que yo considero básicas para, por lo menos desde como yo encaro la materia, digamos, para poder entender esto del derecho a la educación, ¿no? Si ustedes leyeron el programa de la materia, van a ver que se plantea trabajar todos los contenidos a partir de dos ejes transversales que tienen que ver con el derecho a la educación, por un lado, o sea, qué concepciones del derecho a la educación existen, ¿sí? Y es obviamente cómo se ve, cómo se reflejan en la política educativa, y también el rol que toma el Estado según estas concepciones, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Entonces, de acuerdo a la concepción hegemónica del derecho a la educación, el Estado va a tomar un rol u otro, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, ella al inicio del texto va a plantear que hay en relación al derecho a la educación hay una doble controversia, ¿no? Va a decir, por un lado, o sea, se plantea quién es el agente educativo, ¿sí? Y también, por otro lado, quién tiene derecho a educar a las mayorías, ¿sí? Entonces, son como dos perspectivas de lo mismo, ¿sí? ¿Quién es el agente educativo y quién tiene derecho a educar a las mayorías? ¿Quiénes son? ¿Es la Iglesia? ¿Es el Estado? ¿Es el sector privado? ¿Asociaciones civiles? ¿Fundaciones, por ejemplo? ¿Sí? ¿Empresas? Entonces, vamos a ver que, digamos, ella encara en un primer momento digamos, el planteo del derecho a la educación a partir
de quién tiene derecho a educar, ¿sí? Después vamos a ver que existe también otra mirada sobre el derecho a la educación que tiene que ver con quién tiene derecho a aprender, que ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la presentación, ¿sí? Pero, ¿quién tiene digamos, el primer, si quiere, problema que aparece es quién tiene derecho a educar o quién es el agente educativo, ¿sí? ¿Es la iglesia, es el Estado, es el sector privado? Las Y, familias. ¿cómo? Las ¿Alguien familias. dijo algo? Exactamente, bien. Ahí vamos a ver que la familia está muy relacionado también a la posición de la iglesia. Ahora después lo vamos a ver eso, pero sí, está muy bien la observación. La familia también. La iglesia pugnaba por este derecho para que el Estado lo subvencione y además de educar, adoctrinar. Creo que la Bien. fundamentación más importante de la iglesia era adoctrinar más que educar. En un Pero por ahí principio. es una observación personal mía. No, pero está bien, sobre todo en un principio, digamos, ¿no? Como que justamente surge muy fuertemente con la cuestión del adoctrinamiento a los fieles. Ese rol educador, entre comillas, de la iglesia, ¿no? Bien. Es como usar un poco el asunto para su asunto personal. A mí me da más esa sensación. Así todo, leyendo el libro y también con mi opinión personal, creo que la iglesia tiene más ganas de adoctrinar que de educar. Siempre fue así. Está silenciada, profe. Creo que Lucía se salió por conectividad. Pero Sí, Pato está, ¿no? Pato. se me fue la conectividad, ahí estoy, pero Lu también está. sigo compartiendo. A ver. Bien. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. ¿Y se ve la pantalla? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, no sé qué estabas, Iván, estabas diciendo algo que yo se ¿Querés que lo cortó cuando yo repita? Dale. No, que en definitiva la iglesia siempre tuvo la pugna por meterse en el medio de la sociedad a adoctrinar, y en este caso encontró la educación como un medio para, digamos, adoctrinar a los chicos desde pequeños. Bueno, de paso te enseño un poco de matemática y lengua y te meto la Biblia en el medio. Bueno, vamos Me a ver, parece que es una cosa así. justamente vamos a ver cómo sea ese proceso, porque en realidad es al revés. En realidad primero adoctrina y después aparece lo otro. ¿Sí? O sea, primero Es que aparece la idea, justamente la desde el idea lugar del justamente catecismo y después aparece lo ah, otro. ok. ¿Sí? Ahora vamos Sí. a ver cómo se da en la historia. Bueno, ella lo que va a plantear es que en relación al derecho a la educación hay una pugna que se da y que actualmente se sigue dando. En realidad, nosotros vamos a ver cómo esto va sucediendo históricamente, ¿sí? Cómo se va, cómo es todo este devenir histórico en estas tensiones que se juegan por las concepciones del derecho a la educación. Pero ella va a decir que digamos, estas concepciones siguen en pugna en la actualidad. Y ella lo dice en 1993, ¿y por qué sigo usando este texto? Porque sigue estando en la actualidad presente y podemos ver numerosos ejemplos en que estas concepciones en el 2021 siguen estando en pugna. ¿Sí? Después, al final, si quieren, podemos ver ejemplos concretos de esto, ¿sí? Pero, digamos, esto que ella plantea en 1993 sigue muy vigente ahora, y es que sigue estando estas tres concepciones del derecho a la educación que ella plantea: el derecho a la educación como un derecho de iglesia, el derecho a la educación como un derecho individual, y el derecho a la educación como un derecho social. Son tres concepciones que actualmente están en pugna, y que en realidad la que prime, la que sea hegemónica en un momento histórico u otro, va a ser la que defina política pública, política educativa. ¿Sí? A su vez,
también estas posiciones hegemónicas del derecho a la educación van a determinar el rol que va a cumplir el Estado, ¿sí? Y que va a ir cambiando también según el momento histórico. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa cuando la Iglesia, digamos, tiene un poder muy fuerte, digamos, y tiene el monopolio de la educación. ¿Qué pasa durante el Estado liberal? ¿Qué pasa durante el Estado de bienestar? ¿Y qué pasa durante el Estado neoliberal? Vamos a ver cómo, al ir cambiando la concepción hegemónica del derecho a la educación, también el Estado va a ir tomando un rol diferente según sea la concepción que prime. ¿Sí? Por supuesto, yo siempre, ¿por qué hablo de concepciones hegemónicas o de posiciones hegemónicas? Porque no es que una posición desaparece cuando aparece la otra. Justamente van surgiendo en diferentes momentos de la historia, pero una vez que surgen, siguen ahí en conflicto, digamos, siguen estando ahí latentes. Y en todo caso, por una cuestión de correlación de fuerzas, de quién tiene el poder, ¿sí? Concretamente, de quién tiene el poder en un momento histórico o en otro, es que va a primar una posición u otra, pero no es que desaparecen las otras posiciones, siguen estando y siguen también ahí pujando por conferir sentidos, sobre todo en la política pública, ¿sí? Y también pensándolo incluso desde el campo popular, digamos, ¿no? También estas concepciones del campo popular o de la sociedad civil desde otra mirada, digamos, qué concepciones existen, ¿sí? Y también cuáles, digamos, y cómo desde estos lugares también se pujan para que sea una u otra la posición que quede hegemónica y se traduzca en las leyes y en la política educativa. Bien. Vamos a... Esperen que se me pase. Ahí está. Bueno. Vamos a arrancar con esto de la educación como un derecho de iglesia, ¿sí? La iglesia desde la Edad Media hasta el siglo XVI, aproximadamente hasta el siglo XVI, o sea, hasta la Reforma Protestante, mantuvo el monopolio de la educación. ¿Quiénes podían, digamos, durante todo hasta ese momento, educarse? ¿Se educaba el pueblo? No, el pueblo en no. general no. Bien. No, eran aquellos Solamente la designados burguesía. a gobernar más que nada, o aquellos con futura influencia para ser ministros religiosos. Exactamente, las élites, clases altas, a la la élite. aristocracia. Ujú. Burguesía y altos cargos eclesiásticos. Sí, la burguesía está todavía ahí, digamos, que como clase social va a cobrar más fuerza un poquito más, en un par de siglos más adelante, ¿no? Pero, Okay. pero sobre todo es el alto, digamos, el alto clero, ¿sí? Y quienes pertenecían a la aristocracia, ¿sí? El Eran alto quienes clero en podían... general estaba compuesto por nobles de segunda. Aquellos nobles que no estaban destinados a gobernar, históricamente Exacto. estaban destinados al clero. Exactamente, ¿sí? Entonces, eran ellos quienes se educaban y para el pueblo lo que se hacía era, se daba el adoctrinamiento. Por eso vieron que Norma Paglianetti cuenta de cómo cambian las plantas de la iglesia, ¿no? Que pasan de ser circulares a ser circular y longitudinal, ¿no? Porque se piensa justamente... digamos, la educación o la instrucción de las masas en términos religiosos, en términos de adoctrinar en la fe católica, en este caso. ¿Sí? Con la Reforma Protestante, esto empieza a ponerse en cuestión. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que Martín Lutero, que es quien lleva adelante, digamos, la Reforma Protestante, es la interpretación de las Escrituras, de la Biblia, ¿no? La Iglesia Católica decía que solamente, digamos, quienes pertenecían a la iglesia podían interpretar las escrituras, y eso era lo que se comunicaba a los fieles, digamos, que la mayoría eran analfabetos, ¿sí? Martín Lutero pone en cuestión esto de que las escrituras solamente pueden ser leídas e interpretadas por la iglesia, por quienes pertenecen a la iglesia, y considera que cualquier persona puede leer la Biblia. Entonces, para que cualquier persona pueda leer la Biblia y hacer su propia interpretación, ¿sí? Porque también parte de la idea de que no hay una mediación, o sea, como que la iglesia, no hay una iglesia que tiene que ser mediadora entre Dios y los fieles, digamos, sino que
que cada persona puede tener esa, digamos, hacer esa interpretación y esa relación directa, por decir una forma, con la divinidad, entonces es que es necesario comenzar a alfabetizar, ¿sí? Para justamente poder leer la Biblia. Entonces ahí ya hay un primer cuestionamiento digamos, a este poder que tiene la Iglesia, y empieza empieza a haber una alfabetización más masiva con el objetivo de que se pueda leer la Biblia, sobre todo en los países que van a adscribir a la Reforma Protestante, ¿sí? A esto la Iglesia responde con una contrarreforma, se llama acá un concilio, que es el Concilio de Trento, que se da entre 1645 y 1663, más o menos creo que eran los años, donde justamente responde a la Reforma Protestante con medidas muy fuertes, ¿no? de dogma, digamos, muy fuerte, y entre ellas sigue sosteniendo que las escrituras deben quedar en interpretación de la Iglesia, ¿sí? Entre otras cuestiones que dispone, digamos, se dispone en este concilio que marcan el dogma de la Iglesia Católica. ¿En qué basa su legitimidad a la Iglesia para decir que le corresponde a ella educar, ¿sí?, a las masas? En lo que ella conoce como el derecho divino, como mater y magister, como madre y maestra, ¿sí? Esto va a parecer muy fuerte, esta legitimidad en la que se apoya, en una encíclica de 1929, donde justamente dice la Iglesia, por derecho divino le corresponde ser la educadora por excelencia, por ser madre y maestra. Y también se plantea ahí esto que no sé quién había dicho, lo de la familia, ¿no? Que la familia es la primera educadora, ¿sí? Pero la familia es una sociedad imperfecta. Entonces la familia delega en la Iglesia, que es una sociedad perfecta, la educación. Sí. En eso legitima, que ¿alguien quería hablar? Guina, ¿querés decir algo? No, te aparecía yo que estaba muteada. La tengo a Rocío por llamada de teléfono a mí. Así que yo me muteo para que no entre ningún rebote y ella me avisa si quiere hacer alguna pregunta. Pero estamos acá. Dale. Está Dale. con nosotros, sépanlo, no hablen mal de Rocío. Bien, bueno. Entonces, aparece la familia como agente natural y primario, ¿sí?, de la educación. Esto grábenselo, este concepto, porque lo vamos a seguir viendo hasta la actualidad y lo vamos a ver en nuestra ley de educación actual. Cuando analicemos las leyes de educación, vamos a ver que en nuestra legislación actual aparece la familia como agente natural y primario, ¿sí? Y es una concepción que viene, digamos, que viene con la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso decimos, entre otras cosas, que estas concepciones están en pugna en la actualidad, ¿sí?, que no desaparecen, ¿sí? Entonces, es una sociedad imperfecta que delega a la Iglesia justamente que es una sociedad perfecta la educación de sus hijos e hijas, ¿sí? Un poco lo que creo que había mencionado Iván, esto de cuál es el rol que debe tener el Estado para la Iglesia Católica. El rol del Estado debe ser subsidiario, va a decir. Y subsidiario no quiere decir solamente que tiene que subvencionar en términos económicos a las instituciones de la Iglesia Católica, ¿sí? Sino que subsidiario es decir también que el rol del Estado es un rol secundario, incluso también en materia de reglamentación y de legislación, ¿sí? O sea, no solamente en términos económicos, ya después, igual cuando llegamos al neoliberalismo vamos a ver un poquito más de esto, pero no es solamente en términos económicos de subvencionar a las escuelas que pertenecen a la Iglesia, sino que además tenga un rol secundario, subsidiario, en términos de legislación y de marcar política pública, digamos, ¿no? De marcar la cancha, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y otra cuestión importante que tiene que ver con esto de la educación como un derecho de Iglesia es esta idea de educación integral. ¿Por qué es importante tener en cuenta, o sea, sobre todo cuando analicemos documentos, legislación y demás? Porque el concepto de integral incluye la dimensión espiritual. Entonces, si nosotros vemos que una ley dice que hay que
la educación que otorga el Estado es una educación integral, el concepto de educación integral incluye, además de una educación en términos, en términos de más intelectuales, ¿no? De conocimientos más de tipo intelectuales, o mismo de una dimensión física, digo, podemos decir, del cuidado del cuerpo, ¿no? También incluye una dimensión espiritual, ¿sí? Y entonces Debate acá también, estuvo presente. ¿cómo? Ese debate hubo, ese debate de que en las escuelas se enseñe algo espiritual, así como de la Biblia o de Dios, no sé cómo explicarlo, surgió hace muy poco tiempo, cuando también se debatía sobre la educación sexual, me parece, ¿no? Exactamente, sí. Por eso yo decía, al final vamos a ver ejemplos concretos en donde aparece esta educación entendida como un derecho de iglesia, aparece muy fuerte y se ve muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la educación sexual integral, exactamente, sí. Y se ven en documentos mismos que saca la iglesia y demás, y en cuestionamientos que surgen, bueno, desde organizaciones también que pertenecen a la iglesia, a las iglesias, ¿no? Porque también no solamente, acá ¿por qué hablamos de la iglesia católica? Porque en realidad nosotros vamos a ver que históricamente la iglesia que por lo menos en América Latina ha tenido mayor poder hasta hace muy poco, digamos, es la iglesia católica, y digamos, de hecho la mayor cantidad de instituciones educativas privadas, religiosas, pertenecen a la iglesia católica, pero también hay que pensar en otras religiones, ¿no? Actualmente, ¿sí? Pero hay como una cosa muy fuerte, digamos, que tiene todo un peso histórico del rol que cumple la Iglesia Católica en la educación, ¿sí? Sobre todo en los países de América Latina. Obviamente que en otros países, no sé, si pensamos en Reino Unido, va a ser la Iglesia Anglicana la que va a tener ese peso más fuerte, ¿no? O bueno, en Estados Unidos también son iglesias, digamos, tiene que ver más con las iglesias protestantes, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, depende también cada país cómo se va dando, y tiene su propio proceso. En nuestro país ha sido muy fuerte históricamente la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso es que hablamos de ella fundamentalmente, ¿sí? Bien. Entonces estábamos en esta cuestión de lo integral, ¿no? De pensar, y nada, y ¿por qué lo traigo acá? Porque también cuando analicemos, yo les decía, política educativa, política pública, vamos a ver que aparece este concepto, y es un concepto que tenemos que, la idea es empezar a aprender, digamos, ciertas ideas, conceptos que aparecen, que nosotros vamos leyendo, que capaz que lo leemos, sin tener un determinado bagaje, y pasa, digamos, ¿no? Y cuando decimos integral, bueno, ¿por qué está bien, está bueno pensar en una educación integral? Bueno, pero ¿qué implica una educación integral? ¿Y qué intereses mueve la educación integral? Digamos, ¿no? Como hacer como una lectura un poco más profunda de eso, si conocemos por lo menos cómo se fue construyendo históricamente los discursos, ¿no? Y digamos, estos